Saludos familia, muy buenas tardes. Gracias por acompañarme una vez más a compartir la palabra del Señor. Seguimos en el capítulo 8. Tiene un subtítulo, se llama La tempestad calmada. Capítulo 8 del 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27 y dice así. Se subió después a una barca y le siguieron sus discípulos. De repente se levantó en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Se le acercaron para despertarlo, diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Jesús les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces, puesto en pie, increpó los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se asombraron y dijeron: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la palabra del día de hoy nos pregunta: ¿a qué le tienes miedo? ¿Por qué tienen miedo? No solamente, ¿verdad?, porque tienen miedo, porque hay unas circunstancias que rodean la pregunta. No solamente viene la pregunta, sino que hay una circunstancia, ¿verdad?, donde Jesús está con sus discípulos en la barca y se van mar adentro. Mientras están en el mar, se forma una tempestad, una gran tormenta, y entonces dice que las olas eran tan grandes que cubrían la barca. No sé cuántos de ustedes han estado en esa situación, ¿verdad? Donde usted ve que la ola viene por acá y usted está en el barquito acá bien bajito y usted como que siente que la ola va a caer encima de, ¿verdad?, dentro del barco. Y es una situación que asusta bastante. Es una situación difícil, es una situación donde usted dice: ay, ahora, Señor, ¿qué va a pasar? Yo he estado en esa situación donde he estado en un bote y cuando miras para un lado y cuando miras para el otro solamente ves agua, y tú, pues claro, cuando no conoces mucho del mar, pues te asustas porque ves como que no hay salida, no hay escapatoria. Entonces eso nos pasa mucho a todos. Es donde vemos que en la vida hay unas tormentas, hay unas tempestades que realmente no podemos ver salida. No vemos muchas veces ni a Jesús que está con nosotros, porque dice que Jesús estaba durmiendo. Él dormía en la barca. ¿Cómo podía dormir? Pues yo no sé por qué, porque la tempestad era grande y él estaba ahí dormido. Pero miren algo muy interesante, que a lo mejor cuando leemos esto decimos: pero los discípulos son bien tontos, ¿verdad? Porque si Jesús estaba con ellos. Jesús estaba con ellos, pero ellos no sabían quién era Jesús. Miren, si vamos para atrás, en el capítulo 4 es donde Jesús va escogiendo a sus discípulos. Los escoge en el capítulo 4. El capítulo 5, 6 y 7, que es el famoso sermón de la montaña. Y aquí estamos en el capítulo 8. Apenas ellos llevaban con Jesús, ¿cuánto tiempo? No sabemos a ciencia cierta, pero llevaban con Jesús muy poco tiempo. Después cuando llegamos al capítulo 8, comienza Jesús a que sana el leproso, sana el paralítico, sana a la suegra de Pedro. Pero, ¿sabe? En esta ocasión les tocó a ellos vivir de cerca, vivir dentro de ese momento donde ellos estaban con Jesús. Y ellos como que le tocó a ellos vivir con Jesús esa tormenta, donde muchas veces nosotros hemos estado en verdad, en esas tormentas, no solamente en el mar, las tormentas en la vida, donde todos estamos que a lo mejor no es una tormenta tan fuerte, pero como solamente estamos mirando la tormenta, pues no nos damos cuenta que Jesús está al lado nuestro. Y eso nos pasa absolutamente a todos los hombres y a todas las mujeres.
las tormentas en la vida, no sabemos para dónde mirar, no sabemos qué hacer, estamos tan apretados, caemos en desesperación y no sabemos qué hacer. Pero en ese momento lo que tenemos que hacer es lo que hicieron los discípulos. Jesús, levántate, nos vas a dejar morir, sálvanos que perecemos. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. Ahora nosotros estamos haciendo lo que nos toca hacer. Cuando estamos en esa tormenta, que ya estamos a punto a veces hasta de tirar la toalla, o de quitarnos la vida, o de irnos a huir, o qué hacer. Estamos llamando a Jesús en medio de la tormenta, porque eso es lo que tenemos que hacer. Jesús, ya yo no puedo más. Sálvame, sálvame, o me moriré, o sálvame, o rescátame, o haz lo que tú tengas que hacer, porque ya yo no puedo más, Jesús. Y eso fue lo que hicieron los discípulos. A lo mejor diremos, pero estos son unos hombres de poca fe, porque si Jesús estaba con ellos ahí. Pero ellos todavía ellos no sabían quién era Jesús, ellos todavía no lo conocían, llevaban muy poco tiempo con Él. Llevaban muy poco tiempo con Él. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado de que fuimos a un retiro y ya conocimos a Jesús y ya. No, si fuera así, fuera bien fácil, pero no es así. El tiempo con Jesús se da que en la larga carrera, el tiempo con Jesús no es correr de aquí hasta allí, ya no. El tiempo con Jesús es desde aquí hasta que se acabe mi vida, todo por ir para abajo. Y cuando se acabe mi vida aquí, entonces es que voy a comenzar realmente a vivir con Jesús. So, tengamos cuidado de no criticar a sus discípulos que estaban empezando a conocer y aprender quién era Jesús. Tengamos cuidado de no criticarlo, decir, mira, ellos estaban ahí con Jesús. Tengamos mucho cuidado, porque cuando la moneda vire para el otro lado nos va a tocar a nosotros. Así que tengamos mucho cuidado y aprendamos de los discípulos que dijeron, Señor, sálvanos que nos ahogamos, que perecemos. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Por qué tienen miedo? Porque miremos, es una pregunta y está dividida en dos. No es solamente una pregunta, dice, ¿por qué tienen miedo? Hay que parar ahí. ¿Por qué tienen miedo? Ahí viene una gran pregunta, ¿verdad? Esa pregunta no es solamente para ellos, para nosotros también. ¿Por qué tienes miedo? Pregunta pero muy personal. ¿Por qué tienes miedo? A ver. Yo no tengo miedo a nada. Sí, claro. No seas tan tonto. Sí, claro. Es tontería porque todos le tenemos miedo a algo. Todos le tenemos miedo a algo. Claro, eso es muy natural. Eso es algo que está dentro de todos nosotros. El miedo a una serpiente, el miedo a algún animal, el miedo a morirme. El miedo a morirme. Te toqué la llaguita, ¿verdad? Por ahí es. El miedo a morirte, ¿por qué? Porque no sabes para dónde vas, porque realmente no has conocido a Jesús como lo tenés que conocer, porque si no tuvieras miedo a morirte. El que conoce a Cristo no tiene miedo a morir, porque sabe que cuando me muera, ¿voy con quién? Voy con el Señor. ¿Voy con quién? Voy con mi Padre. Voy con mi Padre y mi Padre me ama tanto, yo no tengo que tener miedo. ¿Cuál es el miedo de cada uno de nosotros? Todo el mundo tiene miedo a algo. Todos tenemos miedo a algo. Entonces viene la pregunta, hombres de poca fe, para todos nosotros, especialmente en estos tiempos. No vengas a decirte o a hacerte el fuerte o la fuerte. No, mi fe está sólida, mi fe. Ya te tocó el coronavirus muy de cerca. Ya te tocó. Ya llegó a tu familia. Ya llegó muy cerca a ti. No ha llegado. Pues mira, ¿sabes qué? Lo siento y todo, pero nos va a llegar. Está tocando muy cerca a la familia. Está tocando muy cerca a los nuestros. Y realmente nos va a llegar, aunque nos duela, nos va a llegar. Y entonces, ¿cómo va a ser nuestra fe en ese momento cuando usted sienta que pierde el sabor, que ya no puede ni respirar? ¿Cómo va a ser su fe en ese momento? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a gritar, Jesús, sálvame? ¿O qué vamos a hacer? ¿Vamos a empezar a renegar? Que el Señor dijo, permitió que viniera este coronavirus. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta ante la interrogante de cuando llegue el coronavirus muy de cerca? ¿Qué voy a hacer?
¿Seré capaz de decirle al Señor, sálvame, que te tengo poca fe? ¿O qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando toque nuestras puertas el coronavirus? ¿Serás capaz de que tus rodillas toquen el piso en ese momento y decir, Señor, abandono mi voluntad a la tuya? Señor, yo me hago nada, pero confío en ti, porque eso es lo que los discípulos, ¿verdad? Que todavía no confiaban plenamente en Jesús. Era de entenderse, llevaban muy poco tiempo con Él. Pero miren, la acción de Jesús: se levantó de donde estaba dormido. Ellos lo llamaron, Él respondió, se levantó de donde estaba. ¿Y qué hizo? Después que le hizo esa doble pregunta que hace, no sé cómo lo habrá hecho, me encantaría saber, pero no sé. A lo mejor extendió su mano, o con sus ojos miró al viento y con sus ojos miró al mar. Y dice que se sobrevino una calma. He estado en el mar también cuando no hay ni una olita. Eso es algo precioso, maravilloso. Así en el horizonte se ve el sol, allá bien lejos, no hay nube, no hay nada. Una calma absoluta. Jesús le trajo paz a sus discípulos. Hay una canción que dice: ten paz en medio de la tormenta. Porque la tormenta va a llegar un tiempo donde la tormenta va a venir una paz, va a venir una calma. Pero esa calma es que aprovecharla también. Esa calma no es esa calma hay que aprovecharla para entregarnos más al Señor. Porque ¿qué dijeron los discípulos? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? No lo conocían, nada, todavía no lo conocían. ¿Cuánto lo conoces tú? ¿Cuánto lo conozco yo? Yo necesito conocerlo mucho, mucho más todavía. Estoy bien lejos todavía. Ahora, ¿cuánto tú conoces a Jesús? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ayer hablábamos de que bienaventurado Simón Pedro, porque la carne ni la sangre te ha revelado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Pidámosle al Padre que nos revele quién realmente es su Hijo. Pidámosle al Padre que nos revele quién es Jesús. Que nos enamore de su Hijo para poder, a través de su Hijo, llegar hacia Él por medio del Espíritu Santo, hermanos. ¿Quién es este que hasta el viento y las olas obedecen? ¿Quién es este que hasta el coronavirus le obedece? Entonces, hermanos, nuestros miedos van a empezar a disipar, especialmente ese miedo de lo que va a pasar. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará el próximo día? No te preocupes, hermano, no te preocupes, porque el próximo día el Señor tendrá unas gracias para el próximo día. No pienses qué va a pasar mañana, porque si ya pensaste en qué va a pasar mañana, ya perdiste la batalla contra el enemigo, porque el enemigo quiere que pienses en lo que va a pasar cuando tú no tienes autoridad en lo que va a pasar. Tú no sabes lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar. Vivamos el día a día, vivamos el momento y aprovechemos esta lectura para pedirle al Padre: Padre, enamórame de Jesús. Padre, quiero conocer más a tu Hijo. Padre, yo quiero conocerlo hasta que sea tanto y tanto que yo lo conozca, que ya yo no tenga miedo a la muerte. Ese es el mayor miedo, el miedo a la muerte, hermanos. Pero cuando nosotros conozcamos a Jesús intensamente en nuestro corazón, no va a haber miedo a la muerte, porque cuando muera voy a la casa del Padre. Jesús vino a buscarme para llevarme, para presentarme en la casa del Padre. Hermanos, la cruz está vacía, el sepulcro está vacío. Jesucristo ha resucitado, hermanos. Nosotros un día también vamos a resucitar, pero para resucitar primero hay que morir. Pidámosle a Jesús, pidámosle al Padre, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de conocer la Trinidad más, para que no tengamos miedo a la muerte.
Y si no, pidámosle a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos ayude, que nos guíe por el camino para conocer más a su Hijo, porque cuando llego a conocer a su Hijo, no en su totalidad, porque jamás lo vamos a conocer en su totalidad, pero mientras más lo conozco y mientras más lo amo, el amor echa fuera el miedo. Sí, el amor, el apóstol San Juan nos dice en una de sus cartas, dice, el amor perfecto echa fuera el miedo. Mientras más me enamoro, mientras más amo a Jesús y a su Madre, la Virgen Santísima, menos miedo tengo, porque sé que cuando me muera, voy a morar en la casa de mi Padre por años sin término. Que Dios me los bendiga, que María Santísima me los acompañe siempre y que ella nos arrope con ese manto de madre, de olor a rosas, perfecto y amoroso. Hasta mañana.